bienvenida. Nos falta nuestro co-conductor, en este caso, que es Fabián. Está padeciendo dengue hace aproximadamente 3 semanas, ya está recuperándose del todo, pero todavía no tiene el alta. Así que bueno, le mandamos un saludo, él te manda saludos también, ya te conocerá en otra oportunidad. Bueno, nosotras, Igualmente. gracias, nosotras ya nos conocemos, tuve el Sí. honor de estar y presentar tus conferencias, que son una eminencia, como dice también nuestro intermediario Ramón Sotelo, que nos conocimos a través de él, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, muy Este, amable, Lorena. sí, sí. Bueno, ahora falta que tus compañeros, porque me han llamado también para poder participar del programa, pero bueno, tenemos diferentes tiempos, al margen del Sí, horario son los tiempos, el trabajo, las ocupaciones y demás, pero bueno, ya van a estar acá. Así que sos la sí. primera, ahora sos la primera, así que Ay, qué honor, qué pues honor. sí, 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 totalmente. Bueno, Raquel, para la gente que de acá de Argentina te voy a presentar Raquel Ramírez. Ella es oriunda de México, es odontóloga forense y está acá en nuestro programa para poder educarnos un poquito sobre lo que no sabemos o sobre lo que tenemos poca noción, ¿no? Esto de lo que son las ciencias forenses y por ahí la confusión entre la criminalística y la criminología, que yo pienso en lo personal que sería la raíz, ¿no? De empezar a conocer el campo de las ciencias forenses. Así Así que es. bueno, Raquel, yo te voy a preguntar algo. Voy a empezar por una Sí. pregunta que quién mejor que vos para responderla, ¿no? Eh, ¿Qué diferencias existen, Raquel, entre la criminología y la criminalística, ¿no? Y si existen algunas similitudes. Ajá, claro que sí. Te lo explico de manera muy sencilla y muy clara. La criminología estudia o se encarga del por qué se comete el delito. O sea, ¿qué sucede, por ejemplo, en un ámbito social por el cual la persona llega a cometer un delito? Pero también a la par genera y estudia y fomenta programas de prevención, información, no solamente para prevenir que se cometa un delito, estudiando los contextos sociales, por dar un ejemplo, sino también generando programas, apoyo a las víctimas desde diferentes puntos de ámbitos sociales, psicológicos, legales. Y la criminalística estudia, bueno, recolecta e interpreta los indicios eh, o las evidencias que van a ser de aporte en un juzgado mediante un especialista, llámese un médico, un odontólogo, un criminalista, para que le explique al juez cómo con este indicio, con esta evidencia, por ejemplo, con un corte epitelial, la extensión, la magnitud, la profundidad, si fue antemortem, si fue postmortem, si la persona tuvo alguna interacción con algún agente químico antes de su muerte que reaccionó de esa manera, que bajo ciertos tipos de circunstancias, por ejemplo, provocó que se retardara o acelerara, ya es un efecto de putrefacción. Y con ello, con ese apoyo de información al juez, explicando de manera científica cómo actúa este tipo de evidencia, este tipo de indicio, es que el juez puede determinar diferentes tipos de conclusiones que pueden llegar a penas de ámbito civil o de ámbito penal. Te pongo un ejemplo, Lorena, de manera sencilla. Por ejemplo, en Perfecto. caso de un feminicidio, ¿cómo era el contorno de esa víctima, obviamente antes de fallecer? Presentaba acoso, el acoso era escolar, el acoso era en su trabajo, cómo era la comunicación que tenía con su pareja. Esto lo estudia la criminología. Pero Sí. también cómo como sociedad nosotros podemos alertarnos de focos importantes para nosotros poder prevenir y no llegar a este tipo de consecuencias. Ahora te pongo un ejemplo en cuestión de criminalística.
Por Bien, ejemplo, en el ámbito de la odontología, al momento, ya sea nosotros observamos características clínicas, es decir, tanto en personas vivas como en personas que han fallecido. En personas vivas, un ejemplo en personas vivas, es que, por ejemplo, en la clínica, cuando un paciente va a consulta, por ejemplo, en violencia infantil, en violencia pediátrica, existen diferentes tipos de maltratos, desde maltrato físico, negligencia, abuso, incluso sexual en niños. Y en la cavidad existen manifestaciones orales, ya sea de abuso físico, por ejemplo, golpes, hematomas, equimosis, avulsiones dentales, o incluso existen manifestaciones de algunas enfermedades venéreas que se pueden encontrar en la cavidad oral que solamente son encontradas si se tiene contacto directo. Entonces, eso nos llega al odontólogo a la sospecha de un abuso. Para ello, obviamente, tiene que recolectar tanto información de sus padres o tutores, la edad del niño, se hace una visión general de la conducta de cómo llegó el niño a la clínica, sin intervenir de manera psicológica, porque nosotros no somos psicólogos. Otro especialista, ya cuando se encuentra totalmente diagnosticado, va a intervenir. Pero en la clínica se toman fotografías, esas son partes de las evidencias. Se fijan, se mandan a hacer estudios clínicos, se hacen frotis directamente en la boca y se mandan a hacer esos estudios para corroborar la existencia de ese patógeno directamente en la cavidad oral. Cuando ya existe la denuncia, porque en muchas de las ocasiones, Lorena, la consulta clínica puede ser un antes y un después en la vida incluso de un niño que está sufriendo violencia. Entonces, bajo ese tipo de circunstancias, nosotros no vamos a determinar sin pruebas que realmente existía o existe el patógeno existente, ya sea por contacto sexual directo o por algún tipo de violencia. Nosotros tenemos que recolectar evidencias para demostrarlas a un tribunal. claro, más claro, échale agua, como decimos acá, Raquel. Perfecto, se entendió muy, muy bien, perfectamente. No podía ser de otra manera viniendo de vos. A mí me encanta escucharte, si bien no estoy inmersa ni mucho menos en estos temas, pero lo importante que es, ¿no? Así Y es. cuando vos recién acababas de explicar todo esto, más que nada de los menores también, el abuso y demás. Yo no sé si ustedes, porque no charlamos en el grupo, están al tanto de lo que es, cuando digo ustedes, hablo de nuestro grupo de criminalística y criminología, ¿no? Sí. ¿Están al tanto o se enteraron de lo que fue el caso Lucio, acá en la provincia de La Pampa, Argentina? Lucio fue un nene de 5 años que la jueza, digamos, se lo sirvió a dos mamás, o sea, a una pareja lesbiana, y lo mataron al nene, a golpes. O sea, fue terrible. Yo no sé si ustedes tienen ese caso, si no lo tienen, yo después se los voy a pasar. Sí, Así sería podemos, interesante. sí, así podemos charlar un poco. Fue algo muy, muy triste para todo el país, estaba muy triste porque fue algo terrible. Hace poco, bueno, entre comillas, liberaron de la carga, de la carga, no sé si psicológica, pero de la carga social, de la culpabilidad, digamos, aguárdame que, ahí está, de la culpabilidad, digamos, de haberle ofrecido el cuidado de ese niño, ¿no? Porque Sí, no es fácil. la ¿Cómo una responsabilidad. jueza no va a estudiar primero las características de esas dos madres? Parejas lesbianas, para colmo no es una pareja convencional. Cuando digo convencional, hablo de naturaleza también, ¿no es cierto? De código genético. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que es un caso muy interesante que después podemos charlar en otra oportunidad, si Sí, te sí. parece. Con mucho gusto. Sí, gracias. Raquel, ¿vos por qué pensás que nosotros, los ciudadanos comunes, digamos, no conocemos prácticamente de estos temas, de cómo se trabaja en las ciencias forenses? Yo, a mi opinión, a lo que yo observo, existen dos vertientes.
Una es el profesional en general, que incluso llega a tener un poco de desconocimiento sobre el tema, y otro es aquella información que se da desde primera intención cuando uno es estudiante, que involucra obviamente pues el compromiso profesional, pero también radica mucho en la índice de violencia o delincuencia que tenga ese país, por lo cual las personas y la sociedad también se interesen en cómo resolver diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, acá en México, bueno, se puede mencionar que en parte de América, la violencia no es única y exclusivamente de un solo país, eso debe de quedar claro. Existen diferentes tipos y tipología y la manera y la forma en la que se manifiestan los diferentes tipos de violencia. Es muy diferente incluso la problemática existente en Medio Oriente que en América. Sin embargo, hablando específicamente de América, pues el índice delincuencial pues es muy, muy importante. Y uno de los problemas que nos aquejan mucho o lo que se tiene similitud lastimosamente es en la desaparición forzada, que es una pues cuenta directa hacia los derechos humanos. Se ven interlazadas pues diferentes tipos de factores, pero las madres, por ejemplo, esa fuerza mayor de la misma impotencia de cómo actúan las autoridades, sean ellas informado, se han capacitado, incluso ellas han tomado la iniciativa de buscar a sus seres queridos en diferentes tipos de contextos territoriales del mismo país, del mismo estado, y se han organizado de una manera tan importante que a nosotros, incluso como profesionales, nos inspiran. Obviamente no dejamos de ser seres humanos, y obviamente la problemática no solamente nos pone a reflexionar de manera profesional qué estamos haciendo en nuestro país, sino también uno como ser humano y que forma parte de un contexto social, también dice qué estamos haciendo nosotros con la educación, qué están haciendo las autoridades, etcétera. Entonces, en ese tipo de ámbitos, la misma sociedad exige que se realicen este tipo de estudios, incluso se capacitan, leen, se informan de qué tipo de actuaciones, incluso periciales, pueden ayudar a la identificación de personas. En el ámbito universitario, por ejemplo, yo te pongo mi ejemplo de odontología. En muchos de los estados no se da la materia de odontología forense. O sea, por ejemplo, yo estudié odontología y a mí sí me dieron esa materia, pero ahora que tengo más comunicación con diferentes, ya sea docentes, diferentes tipos de profesionales de este campo, siempre me han explicado que ellos no vieron, o si vieron, lo vieron muy por encimita y era opcional si se quería llevar esa materia. Hoy en día, por el caso, la problemática existente, repito, no solamente en México, sino en toda América Latina y en todo el mundo, pues se ha ido cada vez reforzando las investigaciones en este campo, principalmente para apoyar y que facilite una investigación. O sea, qué características, incluso la misma información de las heridas que presentan las personas ya en un avanzado estado de descomposición, nos brindan a nosotros información o herramientas para investigar sobre este tipo de situaciones. Repito, uno es en el ámbito profesional que no se le da la importancia desde la formación universitaria, y otra es aquellos que ya nos encontramos en campo, que observamos directamente la problemática y nos dan a nosotros herramientas para nosotros poderlas desarrollar. Otra cosa, Lorena, es que cuando tú estás de lleno y tienes contacto con los casos, nosotros como profesionales, pues por ética no podemos también hablar de la realidad tan cruenta con detalles de cómo es encontrado el cuerpo. Claro, eso es terrible, ajá, porque sería como un secreto de sumario prácticamente. Así es, entonces sí, también esa situación, pues obviamente pudiera quedar como desconocido de, aunque participa en este campo, se puede ver esto porque nosotros no podemos hablar. Incluso como ser humano, yo que tengo un esposo, yo que tengo unas hijas,
yo no es un tema de conversación, primera por ética, segunda porque los casos pues no son temas que tengas que llevarlos a casa debido al impacto incluso que pueden llegar a ocasionar en la misma persona, en el mismo profesional. Incluso pues no dejamos de ser nosotros seres humanos y no podemos dejar de ser empáticos con el dolor al momento de resolver un problema. ¿O algún caso en especial, o algunos casos, ¿no? Que vos te haya afectado psicológicamente? Mira, cuando yo de recién inicié con el tema de odontología forense, porque yo anteriormente he dedicado o me dedicaba al 100% al campo clínico. O sea, anteriormente yo estudiar casos, estudiar odontología forense, yo realicé otro tipo de estudios de especialización en odontología, que es patología, que es directamente con el trato a los pacientes, y ortodoncia y ortopedia dentomaxilar. Esto va muy apegado a mi respuesta porque en ortodoncia y ortopedia dentomaxilar nosotros realizamos intervenciones interceptivas y estas intervenciones interceptivas se realizan más que nada en niños de 9 años para observar cómo va la evolución y el desarrollo y crecimiento del área del macizo facial, de los maxilares, y si estas tienen o conllevan un apego de índole congénito, para nosotros poder realizar diferentes tipos de estudios y corregir a tiempo este tipo de problema, para que ya en una edad adulta, pues obviamente tenga crecimiento y desarrollo correcto, y esto obviamente se va a implicar en factores tanto estéticos como funcionales. Entonces, el primer contacto, o en la mayoría de mis pacientes, que obviamente pues atiendo a adolescentes, adultos, pero el mayor impacto es de mi profesión en esa especialidad, pues son los niños. Entonces, incluso dependiendo del problema que acuse en el macizo facial, y muchas veces los pacientes adolescentes ya fueron nuestros pacientes, pero en una edad temprana, niñitos. Entonces, nosotros conocemos la conducta, cómo van creciendo, y no solamente se convierten en nuestros pacientes, ya casi nuestros sobrinos. Claro, Un claro. apego emocional muy importante. Bueno, cuando yo estudio odontología forense, porque a mí me llamó mucho el impacto cuando a mí me lo dio mi docente a nivel universitario. Pero yo no entendía muy bien lo que hacía, o sea, me quedaban muchas dudas sobre lo que hacía un odontólogo forense, porque realmente yo nunca había visto a un odontólogo forense. O sea, a mí quien me impartió la materia no fue una odontóloga forense, fue una docente que tenía una especialidad, pero impartía esa materia. En donde yo me encontraba, tampoco es algo muy común que alguien estudie odontología forense. El odontólogo, el médico, se especializan más en áreas clínicas, o sea, en personas vivas. Como a mí siempre me ha gustado esta parte de investigación, yo tuve un caso especial sobre, incluso me remueve mucho sentimiento, un caso especial donde yo vi y observé que eso se podía aportar de gran información al momento de hacer un cotejo en odontología forense, pero a mí, aunque yo leía, me quedaban ciertas dudas. Entonces yo empecé a estudiar esta área, pero ya en un campo ya mucho más especializado de investigación, en un grado de maestría, etcétera. Cuando a mí, en la región donde yo me encuentro, o sea, creo que somos dos nada más, se dio un caso especial, pero en niños, fue mi primer impacto. Te comento, Lorena, porque yo siempre he atendido, te repito, niños, adolescentes, y observar las circunstancias por las cuales, pues es ver todo el contexto, ¿no? Donde se desarrolló la escena, que esto te brinda mucha información al momento de hacer cotejos con fuentes de información, ver
Pues de manera inicial era un cuerpo inerte, porque repito, el odontólogo forense trabaja en situaciones tanto en vivos como en cadáveres. El primer encuentro fue en un cadáver, el que yo tuve, el primer contacto. Y observar principalmente o sea, que el ser humano puede llegar a cometer ese tipo de delito con un menor que está totalmente inofensivo. Sí tuvo, repito, pues fue el primero, un impacto muy importante, que eso lo vas desarrollando conforme tu experiencia. Es Claro, no que sea un impacto importante siempre la primera vez. Yo fui aprendiendo, Lorena, que una cosa es lo sentimental y otra situación es lo profesional que va a ayudar a resolver el problema. Porque sí fue un caso que realmente a mí me impactó. Me impactó, se resolvió, pero de todas formas te quedas. O sea, esos primeros encuentros profesionales, créeme que no se olvidan. me imagino, Raquel, gracias. Gracias por contar esta experiencia, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Esto es vocación, ¿no? Eh, Mucha gente cree que no pasa nada, que los que se dedican a este trabajo no tienen sentimientos, hasta eso uno escucha, ¿no? Como que es fácil y nada, como vos decís, lo dijiste recién, la experiencia te va llevando bueno, a acostumbrarte a lo que elegiste, ¿no? Y con todo lo que significa tu aporte y el aporte de tus colegas. Y sí, es muy raro, hay como una escasez, ¿no? De odontología forense, digamos, de alguien que se especifique en esa área, ¿no? Tan importante y las cosas que deberás saber. No me quiero ni imaginar. Eh, Siempre Raquel, le comento, Lorena, yo a mis sí, alumnos que este es un trabajo de vocación. No es un trabajo común como el que realiza un odontólogo de darle, por ejemplo, la estética a tu paciente, de que entran con un dolor y sale de tu clínica con una sonrisa. Este tiene un trasfondo mucho más profundo, donde tú tienes con tu conocimiento, con tu ética, con el respeto siempre, tanto a las personas vivas como a los cadáveres, porque en vida tuvieron una historia, tienen familia, y muchos de ellos en casos, pues, de casos complejos de necroidentificación, que no pueden ser identificados por medio de sus características macroscópicas, porque ya se encuentran, por ejemplo, o pasaron situaciones de contacto con ácidos, bases, en un avanzado estado de descomposición o en osamenta. Tú tienes que aplicar todos los conocimientos para poder identificar, por medio, en este caso, de órganos dentarios, las características del macizo facial, cómo brindar cada una de este tipo de información para que puedan darle incluso una sepultura digna, claro. y entregarlo a sus familiares. Y siempre comento, no es un trabajo bonito al que tal vez estemos acostumbrados. Yo no puedo decir, Lorena, que es un trabajo bonito de estética. Es un trabajo que dignifica principalmente la valor de un profesional, porque creo que el profesional, al final de cuentas, también tiene que tener una labor importante dentro de la sociedad. Claro, sí, sí, Y sí. pues, claro que es una profesión muy importante, porque su principal objetivo es la resolución de un conflicto, por ejemplo, con los cadáveres, específicamente, pues dándole un identidad. Claro. Uy, sí, tendremos para charlar de esto, pero ya nos vamos a encontrar en otros programas también. Vamos a invitar a más de tus colegas, así están juntos. Me encanta que estén juntos porque ahí debaten y es escuchar y aprender, ¿no? Ya te digo, más allá en lo personal, de que yo digo, bueno, no me interesa entrar en esto, pero es muy importante conocer por lo menos las bases, ¿no? De cómo se trabaja, cómo cada profesional trabaja en estas áreas, ¿no? Ya sea de la criminalística o criminología, el aporte, el gran aporte, que si no fuera por esto, bueno,
a ver, sería todo muy, muy diferente y mucho más difícil, ¿no? Así que yo Totalmente. estoy súper contenta de que estés acá con nosotros. Y por último, Raquel, y ya te dejo tranquila, em, tenemos acá en pantalla, no sé si podés verlo. ¿Sí? Viste que el otro día yo publiqué eso, me acordé de vos y directamente lo Sí, sí, subí a sí. las redes y digo, esto es para Raquel. Eh, una locura. Para mí es una locura esto. Ya no sabemos qué hacer, ¿no? Como seres humanos. Hay tantas cosas importantes y tanto para aportar de lo bueno y sumar para ser mejores, digamos, como personas, que vamos a estar queriendo que nuestros dientes brillen. O sea, es una locura para mí, pero ¿quién mejor que vos para explicar esto, no? Sí. Mira, esa fotografía que tú me enviaste me pareció sumamente interesante. Me Sí, pareció muy interesante porque es algo que, como comentas, llama la atención a muchas personas. sí, Esa es la primera. La sí, segunda es que muchas veces las personas, antes de ir a colocarse diferentes tipos de, no sé, ornamentos, lo primero que deben de investigar es quién va a aplicar ese tipo de ornamentos, este tipo de adornos en los claro, órganos dentales. Mira, claro. en odontología, como te comenté, no lo haría, jamás lo haría. Sí, sí, lo sé. Nosotros tenemos un catálogo ético sobre qué es belleza. Y la belleza en nuestros conceptos médicos es lo más parecido a lo natural. Eso es el concepto dentro. Te puedo dar un concepto grande, pero en general es lo más apegado a lo natural. Esa es una. El segundo es que todo lo que son cementos, todos los materiales o biomateriales que son utilizados tanto en el campo médico como odontológico pasaron pruebas de investigación en las cuales esas pruebas se basan en la compatibilidad de los químicos con la reacción que puedan tener en el cuerpo. Entonces, yo te puedo asegurar que no son materiales que han sido aprobados, o sea, son cementos de otro tipo. Los cementos, si en manos y en el desconocimiento de quien los usa, pues pueden dañar, pueden ser tóxicos para el mismo cuerpo. Nosotros, por ejemplo, hacemos un estudio, una anamnesis, un interrogatorio, una historia clínica, incluso antes de colocar cualquier tipo de característica, cualquier tipo de material, porque muchos de ellos son, por ejemplo, yo que al momento de ortodoncia de brackets, en muchas personas son alérgicos al metal, o sea, hay alergia al metal. Claro, sí, Entonces, hay sí. diferentes tipos de materiales que puedan apegarse a las características del paciente. Otras personas que pueden estar teniendo una reacción, un problema pulmonar y no saben incluso que lo tienen. En la anamnesis muchas veces se hace el diagnóstico. O sea, muchas veces con la información uno comprende y en resumidas cuentas, al momento de la información que nos viene al paciente, pensamos, ok, el paciente tiene estas características que se encuentran relacionadas con este tipo de enfermedad, pero él obviamente desconoce porque no ha tenido otras manifestaciones importantes y se mandan a hacer estudios porque al momento de colocar ciertos tipos de agentes que pueden ser volátiles, incluso puede provocar un shock anafiláctico en la consulta. Entonces, para empezar, es el problema en cuestión de los materiales y también indicarles que si no son colocados por un odontólogo, no es porque obviamente no son propios para la salud de la persona. Y en dado caso de que los colocara un odontólogo, que lo veo raro, hay que ver la ética, si realmente es odontólogo Tal cual. o sea, nos pondría a dudar, O, ¿no? o un Y mecánico dental quizá te lo así quiera es, hacer, entonces así ahí es. cambia. Vos fíjate que en la publicidad de esa, viste que decía convenio con, bueno, Sí. dos instituciones que nada, una es de Tatuí y la otra no recuerdo bien cuál porque ya saqué la pantalla, pero a ver, y lo está brindando un municipio. En el municipio, Eso es claro, o sea, eso es algo muy serio. es muy serio y cómo está expuesto y cómo incitan a las personas
hacérselo, más que nada a los adolescentes, porque imagínate, Raquel, que yo a esta edad no me voy a poner a ver cómo brillo mis dientes, ¿no? Me fijo con qué crema dental me voy a higienizar y me voy a estar poniendo una estrella en un diente, como que digamos que no, ¿no? Sí. Y cómo se va, a mí lo que me parece, perdón la interrupción, lo que me llama poderosamente la atención, con muchas cosas, pero sobre todo con estas que son muy serias, y algo que tengo yo muy presente es el triángulo de la muerte, porque yo también cuando fui adolescente también tenía mi piercing, mi cosita por ahí, después voló eso. Cuando uno toma conciencia, eso vuela, digamos, ¿no? Cómo la gente lo normaliza, y hace de o sea, se busca la enfermedad, ¿no? Sí, y también, Lorena, algo importante que comentas es que lo publicita alguien del municipio. Entonces, también muchas de las personas que vemos cierto tipo de publicidad y vemos que una institución la respalda, a veces incluso nos vamos con la finta de que es algo serio. O sea, el riesgo y el peligro incluso del desconocimiento y también, o la gran responsabilidad de la institución que es un aval. Debe tener también conocimiento sobre las complicaciones o las repercusiones de estos tipos de materiales. Totalmente, totalmente. Así que bueno, Raquel, ha sido un gusto, un placer tenerte con nosotros. Esperamos que pronto vuelvas. Y bueno, en lo personal me encanta escucharte, para mí es de gran agrado, y gracias por tu participación. Y bueno, estamos acá en El Fin de los Callados con la odontóloga forense Raquel Ramírez. Un abrazo, Raquel. Al contrario, un abrazo, gracias a tu audiencia y como siempre es un placer compartir. Gracias enormemente por la invitación, lo disfruté mucho. La Asociación de Comunicación y Prensa de la República de Argentina te capacita, protege y te valida la difusión de tus contenidos en las redes sociales y en cualquier otro medio. Para mayor información, comunícate al WhatsApp +54 911 6722 3515, +54 911 6722 3515 o escríbenos al correo accpra.federal.1@gmail.com accpra.federal.1@gmail.com. Asóciate y obtenés tu credencial.